Muchísimas gracias. Hoy os voy a hablar de la hibridación entre el hombre y la máquina. ¿Sabéis lo que es la hibridación? La hibridación es que coges una especie, coges otra especie, las juntas y te sale una nueva, ¿no? Y aquí vamos a hablar de dos especies muy especiales. Por un lado, las máquinas, que con la tecnología están mejorando constantemente, es impresionante. Y por otro lado, el ser humano, nuestro cerebro, que es también realmente sorprendente. Si os fijáis, el cerebro nos da un conjunto de capacidades que son impresionantes. Tenemos por un lado la memoria. Tenemos también la capacidad analítica para intentar entender los problemas. Tenemos la capacidad creativa que nos permite solucionar esos problemas. Tenemos la capacidad de comunicar esas soluciones al resto de los humanos. Y tenemos, por último, la capacidad motora, la capacidad de decirle a los músculos que se muevan. ¿Qué tiene esto que ver con la hibridación? Pues si os dais cuenta, la historia de la tecnología es la historia de la obsesión humana por aumentar estas capacidades cerebrales. Los humanos como especie estamos obsesionados en aumentar nuestras capacidades cerebrales. Dejadme que os lo explique. Si ponemos aquí... Tiene razón, no funciona. Ahí está. Si tenemos aquí todas las capacidades de las que he hablado hasta ahora y vamos viendo la historia de la tecnología, las primeras herramientas nos ayudaron a mejorar la capacidad motora, ¿no? A hacer cosas con herramientas, ¿no? En Altamira, los tintes usados nos ayudaron a ser más creativos, porque ya podías pintar, ¿verdad? La rueda, por supuesto, nos hizo ir muchísimo más rápido. La escritura fue maravillosa para la memoria y también para la capacidad analítica, porque cuando escribes algo lo entiendes mucho mejor. Luego vino la imprenta, que fue como ya el no va más para la memoria, porque ya no hacía falta acordarse tantas cosas, se quedaban los libros y se podía distribuir, ¿no? El tren, el automóvil, el avión, ya en el siglo XX, aumentaron muchísimo la capacidad de comunicación, la capacidad motora también. El teléfono, el telégrafo, la televisión, ya vamos, comunicarse fue maravilloso a partir de ya del siglo XX también. En los años 60, la calculadora y el ordenador personal hicieron realmente un salto exponencial tanto en la memoria como en la capacidad de análisis. Y la hoja de cálculo es lo que se usa hoy día en todas las empresas para analizar cualquier cosa. Pero esto ha seguido, ¿no? Llegó Internet. Claro, vosotros no habíais nacido, pero cuando llegó Internet fue impresionante cómo mejoró la capacidad de comunicación. Photoshop, el primer gran invento que hay un antes y un después en la capacidad creativa desde que existe Photoshop como tal. Y cuando creíamos que no se podía hacer nada más en la capacidad motora, llega el GPS, que también revolucionó totalmente el cómo nos movemos. Y el buscador web, ¿quién necesita tener memoria hoy? Si coges el móvil y buscas cualquier cosa, ¿no? Y en la comunicación, a que parece que está inventado todo, pues se inventaron las redes sociales también. ¿Hay algo más que vayamos a inventar? ¿Qué es lo siguiente que se va a inventar? Lo que está ocurriendo ahora, en 2015, es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es la capacidad de las máquinas de aprender de forma automática a hacer cosas. El aprendizaje automático va a revolucionar totalmente la forma en que los humanos analizamos los problemas. Lo interesante de todos estos inventos que hay aquí es que se están acelerando. Si vemos desde el año menos 3000 hasta el siglo XXI, y cada punto de estos es un invento, fijaos cómo al final del siglo XX y principio del XXI se han acumulado las invenciones para aumentar nuestro cerebro. Cada vez nuestro cerebro está más hibridado con las máquinas. El punto morado de ahí arriba es el aprendizaje automático. Dejadme que os lo explique un poco, porque como es lo que está ocurriendo ahora, es bueno que todos lo conozcáis. Imaginaos que os digo que las personas de 20 años, en media, tienen un salario de 20.000 euros. Y que las personas de 40 años, en media, tienen un salario de 40.000 euros. Y ahora, imaginaos que entra una persona de 30 años por aquí y os pregunto, ¿qué salario tiene? Muy bien, 30.000, muy bien. Lo que acabáis de hacer ahora es aprendizaje automático. Habéis cogido dos datos
Ya habéis hecho una interpolación para predecir el futuro, para predecir el salario de la persona que entra por aquí. Claro, la predicción es bastante burda porque solo teníais 2 datos. El aprendizaje automático empieza a funcionar mucho mejor cuando tienes un montón de datos. Aunque ya para el cerebro humano empieza a ser más difícil porque no sabes si son 30.000, 35.000, no está claro del todo. Y cuando realmente es bueno el aprendizaje es cuando tienes un montón de dimensiones. Cuando también sabes la educación de la persona, cuando sabes la ciudad, el sector, etc. Esto ya para el ser humano es muy difícil. No sabemos manejar muchas dimensiones y millones de datos. Pero desde hace poco, desde hace 2 o 3 años, las máquinas tienen la capacidad de cómputo necesaria para hacer predicciones del futuro basado en todas estas dimensiones. Y eso es muy relevante. Es muy relevante para muchísimas disciplinas, no solo para temas de tecnología. Por ejemplo, en medicina, si os dais cuenta de lo que hace un médico, lo que hace en realidad es tomar un montón de datos en un montón de dimensiones y hacer una predicción de futuro. Por ejemplo, te mide la tensión, el colesterol, las pulsaciones y predice si vas a tener un accidente cardiovascular. En muy pocos años esa forma de hacer medicina va a desaparecer porque eso es precisamente lo que las máquinas saben hacer ahora muy bien. Observar un montón de datos y hacer predicciones del futuro. Los médicos van a hacer a partir de ahora todos los diagnósticos utilizando máquinas para que les ayuden. Y son máquinas que van a saber lo que saben todos los médicos del mundo, no lo que sabe el doctor que te ha tocado individualmente. En el mundo de la automoción, los aviones, etc., el aprendizaje automático está siendo revolucionario también, porque los coches que se conducen solos lo que hacen es aprenden lo que es un obstáculo y lo que no, de manera que lo pueden evitar. Pero además eso que han aprendido lo comparten en Internet con el resto de los coches que funcionan automáticamente, de manera que saben lo que es un obstáculo porque un coche a 1000 kilómetros de distancia ha determinado que algo es un obstáculo. Y lo mismo va a pasar con los aviones. El aprendizaje automático va a permitir que no hagan falta conductores. En los seguros esto es también impresionante. Tú puedes medir con el teléfono móvil cómo conduce una persona. Puedes saber si acelera mucho, si frena, si va muy rápido, si conduce demasiados kilómetros. Y en base de eso, utilizando aprendizaje automático, predecir si va a tener un accidente o no. De manera que la gente que conduce muy bien y que la predicción es que no va a tener accidente, pues le puedes dar un seguro mucho más barato. En derecho, se va a poder hacer un análisis de la jurisprudencia para predecir el resultado de un juicio antes de que el jurado dé su veredicto. Y en economía, por supuesto, se pueden hacer 1000 cosas. Por ejemplo, se puede predecir el comercio exterior de un país simplemente mirando las llamadas telefónicas que se hacen con el exterior. En definitiva, el aprendizaje automático va a ser realmente transformador. Os he hablado de muchas tecnologías, de muchas cosas nuevas que están ocurriendo. Y estaréis pensando que se me ha olvidado una muy importante, ¿no? El smartphone. ¿Qué papel juega el teléfono móvil en toda esta historia? Pues un papel muy importante, porque lo que hace es que pone todas estas tecnologías que aumentan nuestra capacidad cerebral junto a nosotros todo el tiempo. Es verdaderamente el primer paso en la hibridación entre el ser humano y las máquinas. Da igual que lo tengamos insertado en el cuerpo o que esté alrededor nuestro. La gente tiene siempre el teléfono móvil a su lado. Pensad la de tiempo que pasáis en el mundo del teléfono móvil y la de tiempo que pasáis en el mundo real. A todos los efectos, es una hibridación con tu cerebro y es el primer paso. Y esto nos tiene que preocupar, da un poco de miedo, nos vamos a convertir en cyborgs. Probad esto. En la cena de Navidad os sentáis al lado de vuestro tío y le ponéis vuestro teléfono móvil delante suyo, así. Y vais a ver cómo se encuentra molesto, porque le estáis dejando una cosa muy personal vuestra, muy cerca, y vosotros vais a estar molestos porque está lejos de vosotros. Es como si le ponéis la cara aquí. Es parte de vosotros. Es hibridación. El deseo de hibridar nos define como especie, como os he explicado antes, desde muy pronto, desde hace miles de años.
estamos intentando que las máquinas nos aumenten cada vez más el cerebro. Pensaréis, ¿es esto peligroso? ¿Es esto malo? ¿Es esto...? No, esto es muy bueno. Un cerebro aumentado no es un cerebro cercenado. Yo no compito con mi coche porque mi coche vaya más rápido. Yo voy con mi coche, yo lo utilizo cuando quiero. Y cuando quiero, pues me voy a pasear al parque. Tenemos Photoshop, pero podemos pintar en la playa con el dedo. Y tenemos también las redes sociales, pero le podemos dar un beso a nuestra madre, ¿no? Y luego, aparte, hay una serie de capacidades cerebrales que no parece que estemos hibridando ahora mismo con las máquinas. Por ejemplo, la capacidad de la trascendencia, ¿no? Las grandes preguntas que seguro que os estáis haciendo ahora. ¿De dónde venimos? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y quiénes somos? ¿No? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué valores tienen que regir mi vida? No parece que las máquinas nos estén ayudando en esto ahora mismo, lo que nos define como humanos. Y por supuesto, ninguna máquina te va a hacer amar más o tener más ilusión por algo. Eso es algo que nos define también como humanos, de la misma manera que nos define la necesidad de hibridación. ¿Qué te llevas hoy de todo esto? Lo primero, que tengas claro que esto está ocurriendo, que es un proceso que llevamos años y años los humanos en ello y que ahora se está acelerando. Cada vez vamos a estar más hibridados con las máquinas. Lo segundo, si quieres ser ingeniero, que tengas claro que puedes ser un motor activo de este proceso. Puedes ser el que lo construya. No lo voy a inventar yo, lo vais a inventar vosotros. Y que tengáis claro que es un proceso de la especie, no es tu trabajo que vas de lunes a viernes. Estás trabajando en algo mucho más importante. Y si te quieres dedicar a cualquier otra disciplina, que tengáis claro también que podéis ser los pioneros en la aplicación de lo último que va saliendo. Que tengáis claro que si sois médicos, que si sois abogados, que si sois economistas, tecnologías como el aprendizaje automático van a transformar vuestra profesión y que vosotros podéis ser los pioneros, los que la transforméis, porque yo ya no lo voy a hacer. En definitiva, en Telefónica estamos trabajando en esto. Yo creo que es súper apasionante, yo creo que vosotros tenéis una oportunidad fantástica por delante y os deseo lo mejor. Muy buen futuro.